Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Villa Ahumada, Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio, estar una vez más en Chihuahua, en este histórico estado de la República. Y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, recogiendo todas esas enseñanzas y buscando enfrentar los grandes y graves problemas de la actualidad. Son tres grandes y graves problemas nacionales. El primero, que es el más dañino, que es la peste, es la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción, desterrar la corrupción en el país, porque es lo que más ha afectado a México. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes y la ambición de una minoría rapaz que se ha llegado a sentir dueña de México. Segundo problema, derivado del primero, es la desigualdad, porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social de nuestro país. Y la corrupción y la desigualdad nos han llevado a la violencia, porque ni modo que lo que se enfrenta de inseguridad y de violencia haya surgido de la nada, o solo porque los seres humanos, los mexicanos, somos malos por naturaleza. No olvidar que somos producto de nuestras circunstancias. Si llegamos a estos niveles de inseguridad y de violencia, fue porque imperaba la corrupción y porque se abandonó al pueblo. Se le dio la espalda a los mexicanos y los gobernantes se dedicaron a hacer negocios, a robar. Por eso se abandonó a los jóvenes, se abandonó a la gente. Es cosa de pensar solo en el heroísmo de nuestros paisanos migrantes, que al no encontrar oportunidades en su país, tomaron la decisión de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Imagínense si en el periodo neoliberal de mayor crisis económica y mayor crisis de bienestar social, cuando estaba en su apogeo la robadera, cuando se estaban entregando los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros, si la gente no hubiese tomado esa decisión de salir a buscarse la vida, a trabajar honradamente del otro lado de la frontera, pues hubiese habido un estallido social en nuestro país, porque no había crecimiento formal
en la economía, no había oportunidades. Ahora tenemos que cambiar ya esta situación de injusticias. El mexicano tiene que tener oportunidades de progreso, tiene que tener oportunidades de trabajo en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y por eso es esta transformación. Y estamos enfrentando esos males, lo que más daña, lo que más atormenta a nuestra nación. Estamos combatiendo sin reservas la corrupción, cero corrupción, dando el ejemplo, porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba, la corrupción se da de arriba hacia abajo, y así hay que enfrentarla. Hay que barrer de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada como se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. ¡Falso! Esa es una gran ofensa. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y se está demostrando ahora. Nos está pegando la pandemia muy fuerte el año pasado. Y todos los gobiernos optaron por endeudarse. Y aquí los mandamás también me sugerían que yo solicitara créditos para seguir endeudando al país y enfrentar la crisis, porque había quedado la mala costumbre de la crisis de 1994, 95. Cómo enfrentaron esa crisis en ese entonces, rescatando a los de arriba, a los grandes banqueros, a las grandes empresas, y convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y desde que aprobaron ese famoso FOBAPROA, se está pagando esa deuda. Se rescató a los de arriba a costa del sufrimiento del pueblo. Y estas dos acciones, el combate a la corrupción y a la impunidad, y el atender a la gente más pobre para que no haya desigualdad en México, es lo que nos va a permitir también garantizar la paz y la tranquilidad, porque no se puede resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo de trabajar juntos, de manera coordinada, todos los días, con perseverancia, no permitiendo la corrupción, marcando con mucha claridad la línea divisoria entre autoridad y delincuencia, que haya frontera, pues cuando ya no existe esa línea divisoria, ya no hay nada que hacer.
se necesita que no se mezcle la delincuencia con la autoridad. Soy consciente que podemos avanzar mucho en el terreno económico, en lo político, en el que cada vez haya más democracia, en el terreno social, que haya un estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, protección desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, y vamos hacia allá. Pero si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes. Por eso es este desafío que acepto, el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro país. Que viva Chihuahua y que viva México. Muchas gracias.